Vamos a dar introducción a un tema supremamente valioso, supremamente importante para toda la iglesia. El mandato y la expectativa que Dios nos dejó como iglesia es que crezcamos y demos fruto. Así es que es muy importante que podamos crecer en algo tan trascendental para la iglesia, como es la misión que tenemos de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión y es de las capacitaciones más importantes que necesitamos para que nos podamos volver personas diestras, personas sabias y personas llenas del Espíritu Santo para poder compartir esa palabra de Dios que transforma vidas. Usted y yo somos el resultado de esa bendición, de que alguien nos compartió la palabra, de que alguien nos discipuló y de que en la iglesia estamos siendo pastoreados por el Señor a través de la predicación de la palabra. Entonces, entrando en materia, vamos a responder esta pregunta bien importante. ¿Cómo aprender a predicar la palabra de Dios? Es una gran pregunta. Hay dones que el Espíritu Santo da y hay habilidades que se deben desarrollar. Entonces, vamos a responder esta pregunta desde dos enfoques. Uno, es que usted le pregunte al Señor o le pida al Señor ese don de poder predicar la palabra de Dios en una iglesia, en una congregación, en un auditorio y ya de manera más privada a compartirle a alguna persona muy cerca de usted. Para responder esta pregunta, entonces vamos a aprender algunos principios muy básicos sobre homilética. Y esos principios de homilética nos permiten tener las herramientas necesarias para que podamos ser capacitados en ese llamado tan lindo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí hacemos énfasis en este último punto, que nos habla en la sabiduría de Dios, a Él le plació traer el mensaje de salvación por medio de la locura de la predicación. Entonces, lo primero que necesitamos entender en este contexto es, como principio de homilética, es que la predicación de la palabra de Dios no es una actividad de tipo académica, no es por sabiduría, no se basa en la investigación, no se basa esencialmente en un esfuerzo humano por tratar de transmitir un mensaje. Se trata de una dependencia de Dios y de entender que es la voluntad de Dios que a través de la predicación Él manifieste su poder y manifieste su autoridad. En segundo lugar, en el Salmo 119:30, podemos leer que la palabra dice, la exposición de tus palabras alumbra. Aquí estamos empezando a entender lo que significa la homilética y la predicación de la palabra. Es traer luz a la oscuridad. Es traer vida donde hay muerte. Es dar entendimiento, como dice ahí el Salmo, hace entender a los simples. El objetivo de la predicación está enfocado en esos dos puntos. Ahí como lo dice este lindo salmo, estamos llamados para que a través de la predicación haya luz y haya entendimiento. Entonces comenzamos a entender que predicar no es entretener a la gente, que predicar no es una función natural de un esfuerzo intelectual.
entendemos que la predicación es un puente en el cual Dios nos da el privilegio de transmitir su sabiduría, de transmitir su vida, de traer luz en medio de las tinieblas. Así es de que cuando usted esté preparando un sermón, así de que cuando usted va a ir a compartirle a personas que no conocen de la palabra, usted debe entender este objetivo, que es la voluntad de Dios, que a través suyo usted lleve luz, usted lleve vida y usted cambie o afecte la forma de pensar de los oyentes a través del mensaje que Dios va a depositar a través de su vida. Entonces, definamos qué es homilética y es muy sencillo. 3 puntos fundamentales nos define lo que es la homilética. Con una introducción previa, podemos decir que la homilética es un arte y queremos enfatizar aquí qué nos quiere decir la palabra cuando es un arte. En la definición de arte del diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual, escuche muy bien, se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esa es una interpretación natural de arte. Usted, como expositor de la palabra, es un artista, y ahora le voy a parafrasear una definición espiritual de este arte de predicar y transmitir la palabra de Dios. Entonces, predicar la palabra de Dios es la manifestación de Dios a través de la actividad humana suya, mediante la cual usted interpreta el corazón de Dios, interpreta la voluntad de Dios, comprende los principios del reino de Dios y los transmite a través del Espíritu Santo para que impacte otras vidas. Entonces, predicar es un arte que se desarrolla. Usted nunca puede decir que ya logró lo máximo. Si usted tiene un corazón humilde y si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, usted puede ser un artista que va a exponer la obra de Dios, que es su bendita palabra y su voluntad, a través de esa actividad de la predicación. Usted va a hablar a Cristo. Es como si usted fuera un pintor que Dios le entrega un lienzo y usted en ese lienzo va a plasmar a Cristo. El lienzo son los oyentes, son los receptores de la palabra. Y usted es el artista dirigido por el Señor que va a lograr plasmar a Cristo en el corazón de los oyentes. Ese es el objetivo, querida iglesia. No es dar conocimiento, no es dar enseñanza humanista, no es tomar sabiduría humana y pretender mover emociones, es tomar sabiduría de Dios y transformar corazones. Entonces, en este arte nos tenemos que preparar en 3 niveles. Primero que todo, y perdón la redundancia, nos necesitamos capacitar en preparar el mensaje que Dios quiere dar. Tenemos que aprender cómo se prepara ese mensaje, así como una cena deliciosa, así como se prepara la construcción de un edificio y se hace todo un estudio geológico, topográfico y un estudio matemático para saber cómo se va a construir el edificio. Así necesitamos aprender a preparar la palabra de Dios. Vamos a verlo al detalle, por eso esto va a tomar muchas sesiones. Y en este preparar se requiere un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios ilumine al predicador y pueda hacer esa preparación del mensaje.
Cuidado, querida iglesia, con tomar mensajes y copiarlos. Si en el mundo natural copiar una tarea, copiar un escrito o una investigación es un delito porque es un plagio, usted puede estar plagiando si usted coge a un predicador o coge un estudio bíblico y no lo interioriza y lo único que hace es copiar y pegar. Ojo, querida iglesia, con coger la IA y decirle, prepáreme un sermón sobre tal tema o sobre tal versículo. Usted está sacando a Dios del escenario y Dios es absolutamente esencial para que un mensaje lleve vida. Si el mensaje no viene de Dios, si el mensaje no tiene la vida del Espíritu Santo, es un mensaje muerto. Y los mensajes muertos producen muerte en la iglesia. Así sea muy retórico, así sea muy adornado, así sea demasiado llamativo, demasiado aplaudible por los hombres, es un mensaje muerto y va a traer muerte. Por eso, querida iglesia, querido predicador, predicar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande que no se puede tomar a las carreras. Tenemos que darle la seriedad que esto necesita. Tenemos que darle la responsabilidad que esto implica. Tenemos que respetar la voluntad de Dios que Él estableció a través de esa comisión y de ese privilegio tan grande que nos ha dado para preparar la palabra. No dejemos la preparación del mensaje a las carreras. No dejemos la preparación del mensaje confiando en que yo ya me sé ese tema. Si a usted lo ponen a predicar un tema que lo ha predicado 4, 5, 10 veces, siempre necesitará que ese mensaje sea ungido por el Espíritu Santo para que ese mensaje cobre vida y transmita vida a los oyentes. Muchos de los errores de los predicadores es la autosuficiencia. Yo ya sé del tema, yo ya sé cómo predicar y sencillamente voy a dar lo que ya sé. Está dando comida trasnochada, está dando comida vencida y es comida que va a traer muerte espiritual. Tampoco podemos caer en el error de decir yo soy ungido, yo no necesito preparar un sermón porque el Espíritu Santo me dice en el púlpito lo que tengo que hablar. Es falso. El Espíritu Santo habla a través del púlpito en un corazón que se ha preparado, en un corazón que tiene una base para dar un mensaje. Y son excepcionales los casos. No es la regla, pero puede suceder. Excepcional cuando el Señor cambia un mensaje a lo largo del camino. Pero eso se nota que el mensaje tiene vida y que viene de parte de Dios. Él es soberano en el púlpito y eso es algo también que hay que entender. Pero no puede ser la norma de que yo no preparo porque sé que el Espíritu Santo me habla en el momento. No es así. Entonces, vamos con ese primer punto. Ojo, queridos, la preparación es supremamente importante. En este arte no solamente debemos capacitarnos y volvernos muy diestros para preparar el mensaje, sino para presentarlo. Y ya tiene que ver con toda la parte de la técnica para dar el mensaje en el público. Lo que yo ya preparé, ¿cómo lo sirvo? Es muy usual de predicadores que saben preparar muy bien el mensaje, pero no lo saben presentar. Es como si usted fuera un chef muy, pero muy diestro, un chef excepcional que daña todo porque lo sirve de manera fea, de manera estética, de manera nada llamativa.
Por eso las dos cosas son completamente importantes. Para los que les interese en este punto más adelante, por eso es un trabajo larguito el que vamos a tener acá, pero vale la pena invertirle porque hace parte, como les digo, de la gran comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, en ese punto de presentar, vamos a ver qué se debe hacer y no se debe hacer al hablar en público. Vamos a ver todo ese tema de palabras, de expresiones verbales. Vamos a ver todo el tema de manejo de tiempo, las posturas, las muletillas, bueno, lo que debe ser y no debe ser. ¿Para qué? Para que en la servida, en la presentada de esa linda preparación que ustedes y yo podamos hacer, no dañemos el proceso. Y finalmente, el mensaje debe ser asertivo, que es la consecuencia de los dos puntos de atrás. Si yo lo preparo y yo lo sé presentar, voy a garantizar que el mensaje es asertivo. ¿Qué significa? Que el mensaje llega al blanco, da en el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es impactar las vidas que están recibiendo el mensaje. Usted puede hacer una buena preparación y puede hacer una buena presentación, pero si no fue asertivo, si no logró que el auditorio se quede con un cuestionamiento, se quede con un compromiso, se quede con un mensaje de parte de Dios, estos dos primeros puntos no son suficientes. Se requiere esa asertividad. Y estos tres puntos solamente se garantizan por medio del trabajo del Espíritu Santo. Preparar, presentar y acertar. No se trata de cumplir una responsabilidad, querida iglesia. No se trata de entregar un privilegio. Se trata de transmitir la vida que Dios quiere para que una iglesia, para que un no creyente puedan ser transformados a través del Espíritu Santo por medio de la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Este es el punto de ser aquí bien importante en esta parte del mensaje. Cuando hablamos de homilética, el mensaje que damos no es nuestra vida personal, no es la experiencia de otros. El mensaje central es la palabra de Dios. No podemos basar un mensaje, prepararlo, si no estamos siendo bibliocéntricos, cristocéntricos, si no estamos en dependencia del Espíritu Santo. Por eso preste mucha atención, porque suele suceder que uno comienza a preparar un mensaje y cuando se dio cuenta se le metió el intelectualismo, se le metió el humanismo, se le metió la psicología, se le metió cualquier ciencia humana menos la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente, querida iglesia, iglesia cristiana, necesitamos predicar a Cristo. Cuando decimos que el mensaje es la palabra, estamos diciendo que todo el mensaje de la homilética no tiene otro nombre, sino que es Cristo en la preparación, en la presentación y en el ser asertivos hacia dónde damos el mensaje. Esto no significa que no podamos dar una referencia, que no podamos contar un testimonio, que no podamos reforzar el mensaje con alguna vivencia personal. El grave error, querida iglesia, es cuando el 90%, el 95% del mensaje está hablando del predicador de su vida y obras y no hablamos nada de Cristo y de su palabra. Es muy importante. Yo he tenido que replantear este tema y cada momento tengo que decirle, Espíritu Santo, recuérdame no salirme del enfoque de la predicación, que debe ser Cristo o Cristo directamente o Cristo a través de los principios del reino, de la enseñanza, de la verdad
de la palabra de Dios. Es triste, querida iglesia, que la iglesia cristiana tiene sermones, largos sermones, y si usted le hace un análisis homilético, un análisis al mensaje, usted encuentra que no hablaron de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con su profesión, tenga mucho cuidado con la experiencia personal que ha tenido, la experiencia laboral, porque es muy fácil que se le permee a uno la profesión en medio de la predicación. La profesión debe ser un apoyo a la predicación, pero no puede desplazar la predicación de la palabra. Entonces, el objetivo de la predicación, queridos, dentro de homilética, tenemos que entender que el objetivo de la predicación básicamente lo podemos resumir en dos puntos. Toda predicación debe garantizar que se glorifica y exalta al Salvador. Debe plantear la ruta para que las almas miren al Salvador. Un mensaje bien preparado no puede dejar a las personas cuestionadas con un problema sin darles la solución. Pero tampoco un buen mensaje es aquel que da una solución a ningún problema. Las dos cosas son completamente importantes. Siempre que prepare un mensaje, garantice que usted va a exaltar a Cristo, que usted va a glorificar a Cristo. Y en segundo lugar, garantice que usted va a humillar al pecador. Cuando hablamos humillar al pecador, no estamos diciendo que maltrate la congregación. Eso lo vamos a ver en el tema de la presentación del mensaje, porque no es regañar a la gente, no es humillar a la gente. Cuando hablamos de humillar al pecador, es hacer ver la condición humana y la necesidad de Dios. Humillar al pecador significa exponerle su necesidad de Cristo, sea el cristiano muy antiguo o sea el creyente de primera vez. Exaltar y glorificar al Salvador y humillar al pecador es lo que nos va a permitir que un mensaje sea asertivo. Y en ese mensaje, Cristo debe ser el eje central de ese mensaje, a través de la palabra de Dios. No es a través de las experiencias del predicador, ni de las tradiciones. No es una predicación donde la mayoría del tiempo se va contando una historia humana, una experiencia personal. Esas son ayudas muy puntuales y recursos muy chiquitos que se deben saber administrar a lo largo de la predicación. Entonces, preparar, presentar y acertar se puede dar haciendo o entendiendo tres conceptos muy importantes que vamos a aclarar aquí en este momento. Son estas tres palabritas. Ya definimos la primera, la homilética, y ya la definimos como ese arte que tiene los tres pasos que acabamos de hablar. La homilética encierra la exégesis y la hermenéutica. Prestemos atención a estos conceptos porque son muy, pero muy importantes. La exégesis es el trabajo que se hace en comunión, en oración, en estudio, en meditación, para entrar y comprender lo que la palabra o el escritor bíblico del libro o del texto que usted va a predicar, lo que él le estaba diciendo al destinatario en su tiempo. Exégesis es poder extraer el significado del mensaje, lo que el escritor le quería decir a los oyentes destinatarios en su contexto, en su tiempo y en su época. Entonces hablamos que la exégesis es el trabajo del
ayer, es lo que sucedió. ¿Por qué se escribió un libro? ¿Para quién se escribió? ¿Cuál fue la razón por la cual se escribió? ¿Qué buscaba el Señor a través del escritor para que hubiese escrito el libro en esos términos? ¿Por qué se usan ciertas palabras? ¿Por qué se repiten ciertas palabras? ¿Por qué se hace énfasis en ciertas palabras? ¿Por qué se omiten ciertos detalles? Todo esto tiene que ver con la exégesis. Ahora, entendamos muy bien el tema de la exégesis con una pequeña ilustración aquí muy contemporánea. Si nosotros tenemos una indicación, una charla, los veteranos de la iglesia nos haríamos entender en la época en la que estuvimos, con el lenguaje, con la tecnología, en las circunstancias que lo entendimos. Pero si ese mensaje yo lo traigo acá, la nueva generación va a ignorar muchos términos, muchos contextos, muchas costumbres, muchos usos que eran de nuestra época. Por eso, exégesis es entender qué habló el Señor originalmente a los destinatarios de la palabra. Cuando lo tenemos claro, pasamos a hacer el trabajo de hermenéutica. Y la hermenéutica nos habla de cómo yo, tomando esa exégesis, cómo yo tomando ese mensaje que fue dado hace siglos atrás, cómo se aplicaría eso hoy. Y ahí vamos a la segunda parte del ahora. ¿Cómo se puede interpretar ese mensaje? Por eso cuando estamos en Levítico, en Deuteronomio, pues yo no puedo literalmente decirle a los miembros de la iglesia que el domingo lleguen aquí al altar con una oveja a sus espaldas, con un corderito colgado a sus espaldas. Hay una interpretación en las circunstancias y la época precisa y hay una aplicación en el contexto de hoy. Esa es la exégesis que en este trabajo tan importante, pero tan valioso, que como iglesia estamos desarrollando, es donde garantizamos, y mire la importancia, querida iglesia, entender esto, garantizamos que la palabra de Dios es la misma, que aunque cielo y tierra cambien, que aunque vengan culturas, sigue siendo la misma palabra, es la palabra de Dios, la misma ayer, hoy y mañana. No va a ser afectado el principio. Lo que cambia es la aplicación. Por eso cuando hacemos este ejercicio, siempre miremos que el principio quede intacto, aunque la aplicación sea diferente. Más que nunca necesitamos poderlo entender de esta manera para que no hayan errores doctrinales. Estamos a la entrada de la apostasía y necesitamos ser predicadores que no estamos con la palabra cuando nos dan un privilegio, sino que vivimos con la palabra. Por eso, el Salmo 1 nos lo dice claramente. Es bienaventurado el predicador que guarda su corazón para servirle a Dios. El predicador que no anda en malos pasos, que no anda con gente descarriada, que no anda haciendo lo que los demás pecadores hacen, ni se ha sentado a burlarse de las cosas sagradas como muchos lo hacen. Estoy parafraseando este Salmo 1:1. El predicador no es una función, el predicador es un estilo de vida. Por eso es muy diferente estar con la palabra a estar en la palabra. Es muy diferente estar con Cristo a estar en Cristo. Y el predicador necesita estar en Cristo, estar en la palabra. Lo reafirma el versículo número 2. Un predicador no puede andar en malos pasos. Un predicador no puede llevar una vida torcida, menos debe llevar una doble vida. El predicador debe ser
limpio y transparente, meditando en la palabra. Para el predicador, la palabra debe ser una delicia. Si usted está predicando y le cuesta leer la palabra, si usted tiene asignaciones de predicación y se aburre leyendo la palabra, le digo, creo que le falta maduración en ese don para que usted pueda llegar a ese punto en que la palabra es su delicia. Escuche muy bien. Para el predicador, la delicia es la palabra, no la enciclopedia, no la IA, no el, el compendio del predicador famoso donde usted tiene 40, 50 sermones para escoger cuál va a plagiar o cuál va a replicar. Es la delicia en la palabra y el predicador está meditando en la palabra no la noche anterior en que se le da el privilegio, sino de día y de noche de manera continua. Por eso, un principio básico de la hermenéutica es la preparación. Y cuando se dice la preparación de la palabra, estamos hablando de una persona que vive en el Espíritu, que está en el Espíritu. Dice el versículo 3, el predicador será un árbol que no se seca. El predicador da fruto que alimenta a otros. Habla cuando es el tiempo. Dios lo usa en el momento oportuno para transformar o para salvar una vida o para desviar el camino torcido de algún perdido. El predicador no queda sin follaje, siempre está reverdeciente. El predicador se nutre de la palabra y el predicador en todo sermón que da es asertivo. Todo lo que hace prosperará. Yo sé que usted estaba leyendo allá en la pantalla el Salmo 3, se lo estaba parafraseando dentro de este contexto. Entonces, la exégesis, entender Dios qué le dijo a los destinatarios originales y traer ese mensaje y poder traer una aplicación práctica hoy, es lo que nos permite vivir esto que dice el Salmo 1 del 1 al 3. Ahora, no nos podemos quedar solo con eso. Dice Esdras 7:10, un reformador, un hombre de Dios que marcó la historia por medio de la palabra. ¿Y qué hizo este reformador? Este es un requisito para todos los predicadores. Preparar el corazón para escudriñar, para investigar, para preguntarle a Dios, para recibir revelación de parte del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, para aplicarla primeramente en su vida y en segundo lugar, una vez que la aplique en su vida, que la viva, una vez que interiorice el mensaje, está facultado, preparado para enseñar a los demás lo que Dios ha hecho en su vida, lo que le ha permitido entender. Qué importante este versículo de Esdras 17, porque es el antes, el durante y el después del predicador. Y finalmente, el impacto que tenemos cuando podemos estar en la palabra es que traemos entendimiento a los simples, traemos luz en las tinieblas, como nos lo decía el Salmo, porque cuando se da un mensaje asertivo, Dios enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Eso es 4 puntos que vamos a profundizar más adelante, que nos dice la palabra, donde vamos a poder entender más claramente todo lo que el Señor nos está llamando, nos está capacitando. El arte de la predicación de la palabra debiera ser lo que más anhelemos todos los cristianos, no solamente los que tienen un llamado de maestros, todos los cristianos, los hijos de Dios,
Deberíamos vivir en la palabra, deleitarnos en la palabra, preparar nuestro corazón, preguntarle a Dios por revelación propia de la palabra, no lo que siempre me diga un tercero, y estar facultado para enseñarlo a otros. Con esto dejamos aquí esta primera parte y seguiremos con la ayuda del Señor trabajando en los siguientes temas que iremos desarrollando a lo largo de este estudio. Entonces, esperamos poder llevar esta secuencia y podernos convertir en los predicadores que Dios está llamando y está necesitando, porque dice la palabra que la mies es mucha, pero los expositores, los predicadores de la palabra son pocos. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Muchas gracias.